camino le va enseñando. El camino es una escuela llena de encuentros con otras personas, hospitaleros, monumentos del pasado, elementos simbólicos, llena de rituales. Para mí una clave en el Camino de Santiago es humildad. Humildad porque el espíritu del peregrino tradicionalmente ha sido desvestirse de sus... vamos a decir, en el sentido no solo material, sino también del confort, del área de confort, la vida cotidiana. Primero, porque es importante que la gente viaje por varios países, se relacione con los demás, no piense que unos somos enemigos de otros, sino que todos somos hermanos, todos somos iguales, compartimos muchas cosas más de las que creemos. La fuerza del camino es muy grande, sobre todo si se le dedica tiempo. Por eso yo insisto muchas veces en que el camino necesita tiempo. El Camino de Santiago, si hablamos, por ejemplo, de medicamentos, el Camino de Santiago sería un medicamento que alguien nos puede recetar y que funciona, que cura en esto, que cura el alma. Hello, pilgrims. Welcome back to the Way to Your Way podcast. Here today we have a guest in Spain. He's in Galicia. He lives very close to the Finisterre. His name is Anton, and he has been walking the Camino de Santiago since long time ago. He's going to tell us about that. And the count of caminos that he has walked is 38 caminos since he started. So we're going to be asking questions all about that. So thank you. El camino tiene una capacidad de transformación muy fuerte en las personas, ¿no? Sobre todo el que está mucho tiempo en el camino. Fue en el año 84 y se nos ocurrió a un grupo de 3 locos pues hacer unas vacaciones alternativas aquel verano y en vez de irnos a la playa, que era lo habitual en aquella época, pues irnos al Camino de Santiago. El cura párroco de Cebreiro, Elías Baliña, estaba intentando recuperar la gran tradición peregrinatoria, pintando las primeras flechas amarillas a principios de los años 80 y necesitaba ayuda. Eso es lo más importante. Bueno, pues intentamos echarle una mano dentro de nuestras modestas posibilidades. Había unas obras en la antigua Nacional 6 que estaban pintando con pintura amarilla la zona que estaba en obras y entonces Elías vio que los obreros tenían mucha pintura y que les sobraba y les dijo, oye, esto no me lo podríais dejar porque es que a mí me venía muy bien porque yo estoy marcando una ruta y es que el amarillo se ve de maravilla en el monte, de día, con niebla, de noche, y ahí empezó la cosa, ¿no? de empezar a pintar flechas que se ha convertido en un icono universal que ya no se usa solo en el Camino de Santiago sino en otras rutas. El verdadero peregrino no es un peregrino que corre, ¿no? Hay muchos lemas escritos por las paredes del camino en los albergues y siempre se habla mucho de la lentitud, que el que va despacio va a sacarle mucho más partido a la experiencia que el que corre, ¿no? Se recomienda hacer el camino solo, por lo menos comenzarlo solo, porque es una forma también de relacionarse y de abrirse más a los demás. El camino tiene fuerza y se diferencia de otras rutas porque no ha cortado el vínculo con la tradición, sino que ha sabido mantener ese hilo conductor. El camino se fue poco a poco abriendo a todo el mundo. Empezó a tener capacidad de seducir a personas también de otras culturas. Hoy en día el camino atrae mucho, sobre todo por la riqueza de la experiencia personal. Antes que la globalización económica, pues el Camino de Santiago ya había conseguido esta globalización con su capacidad de atraer personas de todo el mundo a un itinerario de origen medieval europeo, pero que ha sabido actualizarse. Hola Antón, buenos días, ¿cómo estás? O buenas tardes para ti, ¿cómo está todo por allá? Hola, buenas, Efraín. Pues aquí cerca del Finisterre en casa y encantado de estar con vosotros.
Ok, bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y como primera pregunta, que quisiéramos saber, ¿cómo te iniciaste o cómo fue esa primera relación con el Camino de Santiago? Pues fíjate, esto ya lo he contado muchas veces porque las mejores relaciones surgen casi siempre por casualidad. Y mi vínculo con el camino tenía una base académica y es que estábamos en segundo de carrera, 19 años, y estudiando el arte medieval, la historia medieval de Europa y dentro de la historia medieval las peregrinaciones jacobeas. Pero bueno, era un tema más de algo que en aquella época se consideraba extinto, periclitado, que no tenía vigencia. Y entonces llegó el fin del curso y surgió la oportunidad de hacer un viaje universitario. Y Ok. entonces se votó, porque éramos muy democráticos, se votó y se decidió ir al Mediterráneo, concretamente a Benidorm. De algunos Ok. de los que estábamos en aquella clase aquel año dijimos, hombre, Benidorm, qué típico, qué tópico, que esto es donde va todo el mundo, ya se sabe lo que es aquello, es, bueno, hoteles, playa, fiestas, todo esto, ¿no? Que le gusta a la gente joven a cierta edad. Y dijimos, oye, nosotros que somos un poco rebeldes, ¿por qué no hacemos algo que tenga que ver con lo que estudiamos este año, un poco más alternativo? Y Ok. entonces se nos ocurrió la idea a dos personas, que al final no, solo fuimos dos, más un amigo que se unió después, pero que no era de la universidad, de hacer el Camino de Santiago en bicicleta desde Saint-Jean-Pied-de-Port, que en aquella época ni se hacía prácticamente el Camino de Santiago en España, ni a pie ni en bicicleta, solo venían algunos franceses o algún peregrino con mucha información familiar o cultural que tenía él, y menos aún desde el Pirineo, ¿no? Era una distancia muy larga para hacer un viaje en aquella época cuando no había ni, pues, ni albergues, ni señales, ni nada. Y allí nos lanzamos los tres aventureros, que fuimos en tren hasta allí con nuestras bicicletas en el tren y empezamos el camino con mucha información histórica, pero muy poca información práctica. Y esto fue en el año Ok. 1984. Ok. Wow. Qué tiempo. O sea, estamos hablando ya casi 31 años. No, más. 41, perdón, 41 años. 41 años. Sí, sí. Sí. O sea que casi has hecho un camino por año. Te No, faltan bueno, tres más. algún año he hecho más de uno y algún año tampoco he podido hacer el camino. Ok, está bien. ¿Y hay algún camino de los más conocidos que no conozcas? Bueno, en todos los caminos he hecho algún tramo. Esos no, Ok. cuando hago tramos no los cuento, no cuento como un camino, cuento como que voy de trabajo y eso no suma. Pero sí me falta, por ejemplo, hacer la Vía de la Plata desde Sevilla, que Ok. siempre le he tenido bastante respeto a ese camino, porque es un camino muy largo, duro, para hacerlo a pie, en ciertas épocas del año peligroso incluso, por las altas temperaturas. Eh, el resto de los caminos históricos prácticamente he hecho todos. Me falta también otros dos que los tengo ahí esperando en la agenda. Uno es el Camino Ok. del Salvador, entre Oviedo, León y Oviedo, y el Ok. otro es el Camino Vasco del Interior, que fue un camino histórico también muy relevante en ciertas épocas, por el túnel de San Adrián, por la llanada alavesa y que va a dar a La Rioja o bien a Burgos. Esos son los que me faltan de los caminos históricos. Después de estos muchos caminos que han ido naciendo últimamente, que hay docenas, de esos me falta alguno más, evidentemente, pero de los clásicos los he hecho todos y algunos varias veces. Ok. ¿Y tienes alguna idea de cuántos kilómetros has caminado a lo largo de todos estos años? Bueno, primero pedaleaba, porque cuando tenía 19, 20, 21 años, esto de caminar con la mochila, pues era algo que no lo asumía como algo que podía realizar, ¿no? Sin embargo, desde la primera vez que hice el camino a pie, entonces me di cuenta de que no había prácticamente comparación posible entre hacer el camino
en bicicleta y hacerlo a pie. Muchísimo más gratificante hacerlo a pie, la verdadera cámara lenta, la coincidencia con otros peregrinos, una distinta percepción del paisaje, en fin, una experiencia muchísimo más completa, más profunda, más grata. Desde entonces la bicicleta la he usado para hacer algún camino difícil por longitud, sobre todo cuando tenía que hacer una guía por motivos de trabajo, pero ya me he decantado absolutamente por los caminos de a pie. Y no, nunca he sumado los kilómetros que hago porque no tengo ese vicio un poco fetichista de sumar kilómetros. Más bien Okay. lo que sumo son experiencias en cada camino, que Okay. son todas distintas, sean muy largos, sean medianos o sean algo más cortos. Sí, y bueno, las experiencias que se traen de ir al camino son una cantidad inimaginable y todo tipo de experiencias. Además que cuando uno habla con otras personas, cada quien vive el camino a su manera, ¿no? Sí, evidentemente hay un refrán en Galicia que dice que cada uno habla en la feria según le va en ella, ¿no? En gallego se usa este refrán. Y así es, el camino ocurre lo mismo en función de la formación de cada persona, de las expectativas que tenga, de las aspiraciones al hacer el camino, también de las motivaciones que impulsen a esa persona, ese peregrino, pues va a ser distinta ya para empezar la percepción de la vivencia en el camino. Pero luego el camino acaba imponiendo también su propia ley, vamos a decirlo así, ¿no? En el camino mucha gente va con una idea y a medida que van pasando los días y se va acercando a Compostela o al Finisterre al final, pues va cambiando esa idea inicial que tenía del camino, ¿no? Porque el camino le va enseñando, el camino es una escuela llena de encuentros con otras personas, con hospitaleros, con monumentos del pasado, con elementos simbólicos, llena de rituales. Y bueno, siempre se ha dicho que el camino es un gran espacio de transformación personal o de iniciación, en el sentido de iniciación, de aprendizaje, de conocimiento. Y muchos peregrinos viven esta experiencia, aunque a priori no crean en ella, porque la fuerza del camino es muy grande, sobre todo si se le dedica tiempo. Por eso yo insisto muchas veces en que el camino necesita tiempo. No se puede decir que se hace el camino si se va al camino 4 días, 5 días. No da tiempo a empaparse de su historia, de su realidad, de sus ritos, de su enseñanza. Totalmente de acuerdo. Es una experiencia y hay cualquier cantidad de cosas que suceden en el camino. Y yo que he tenido la oportunidad de hablar ya con más de 60 personas sobre el camino, eh, cada persona es una historia diferente y cuentan todas las cosas. Y una de esas personas contó incluso que estaba trabajando en el mundo corporativo y se cansó del mundo corporativo y dijo, ya no trabajo más en el mundo corporativo y no sabía qué iba a hacer. Y le dijo a su esposa, me voy para el camino. Y necesito 30 días y después veré qué voy a hacer. Entonces se fue para el camino y empezó a caminar el camino desde Francia, desde Saint-Jean-Pied-de-Port. Y cuando ya venía llegando, ya cerca de Sarria, un poquito más adelante de Sarria, dijo, llegó muy cansado, lo esperaron en el hotel. Y entonces le dijeron, sabíamos que venías porque tu mochila ya había llegado y sabía que tú venías. Entonces empezaron a hablar, el señor le preparó la comida, empezaron a hablar y el señor le comentó que estaban vendiendo el hotel, ¿no? Y entonces él dijo, bueno, a mí me interesa, pero ahorita no estoy muy cansado, voy a dormir, mañana hablamos porque iba adelantado. O sea, lo que él le dijo a la esposa que iba a llegar, se le adelantó el camino porque iba muy rápido, ¿no? Y entonces llegó y dijo, yo me puedo quedar aquí tranquilo, mañana podemos conversar con calma. Bueno, total que el señor compró el hotel y es feliz. Es un servicio espectacular que presta, o sea, con pasión. Le gusta atender al peregrino. Y la atención que él te da, mira, nosotros fuimos con unos amigos allí y los amigos no estaban en el mismo hotel nuestro. Y él agarró y dijo, yo los voy a buscar a su hotel, los traigo y después los vuelvo a llevar. Y le dijeron, ¿cuánto te debemos? No me deben nada. O sea, las personas hacen esas cosas con un gusto tremendo. Sí, sí, sin Y, duda. Las vivencias en el camino te acaban marcando.
Y si tú has sido bien tratado como peregrino y luego regresas al camino para atender a los peregrinos, como ocurre mucho con los hospitaleros voluntarios o este caso que acabas de contar, pues esa persona ya está para siempre marcada, ya es un peregrino, no se deja de ser peregrino aunque uno deje de caminar, es como un sello que llevamos para Así es. siempre. Bueno, a algunas personas les dura más que a otras, evidentemente, o con más Sí. fuerza, la intensidad, pero es verdad. Hay una frase en el camino que explica eso de una forma muy sencilla y es que queremos devolverle al camino lo que nos ha dado. Y de ahí tantos compromisos de amigos del camino, de asociaciones, de hospitaleros voluntarios que vienen todos los años pagándose sus viajes desde países muy lejanos para atender a los peregrinos en turnos de 15 días en los albergues, las donaciones que se hacen, en fin, el camino es casi como una gran familia o como una gran fraternidad en la cual todos participamos de unos principios básicos. Uh-huh. Ok. Mira, te quería preguntar, tú cuando hiciste ese primer camino, que lo hiciste en bicicleta, estabas estudiando, mencionaste que creo que estabas en el segundo año de la universidad, estabas estudiando periodismo. No, estaba estudiando historia. Mi carrera es historia. Yo he Es estudiado historia. historia y me he especializado al final en historia contemporánea. Y he hecho el doctorado, soy doctor en historia contemporánea. Lo que pasa es Ok. que como profesión me he dedicado desde hace ya mucho tiempo al periodismo especializado en turismo cultural, en viajes, en rutas de senderismo y al final todo esto me ha llevado prácticamente casi en exclusiva al Camino de Santiago, a los Caminos de Santiago. Bueno, y es que el Camino de Santiago está lleno de historia por todas partes. El Camino de Santiago está lleno de historias, muchas de ellas desconocidas, otras conocidas, historias de todo tipo, ¿no? Algunas darían pie a hacer libros interesantísimos, ¿no? Casi de autoayuda o de superación personal o de transformación personal, de crecimiento. Hay superaciones casi milagrosas de enfermedades. Hay personas que han conocido a su familia actual en el Camino de Santiago. Grandes amistades que duran a lo largo del tiempo. Cambios de país, de trabajo, gracias a la fuerza del camino. Muchos peregrinos que han conocido el camino y se han quedado a vivir en el camino y han montado allí sus negocios, un restaurante, un albergue, una tienda, una empresa de transportes. Esto es increíble, la cantidad de gente de distintos países del mundo, porque hoy el camino tiene una dimensión global, hay personas de prácticamente todos los países del mundo, pues que han cambiado su vida después de hacer el camino y se han venido aquí a vivir y a desarrollar su vida quemando los barcos, como se dice, ¿no? Quemando las naves y empezando de nuevo desde cero. En fin, una antología de las historias humanas, de superación, de transformación, de curación, de crecimiento, como decía antes, algunas muy bellas y muy impactantes y emocionantes incluso. Algunas conferencias preparé sobre esta temática, quizás son las que más gustan a la gente porque estamos hablando de la vida de personas, de procesos muy intensos, que a veces parecen salidos de leyendas medievales. Estamos en el siglo XXI, pero algunos relatos parecen salidos de los libros de milagros medievales en los cuales pasaban cosas prodigiosas, ¿no? Esa es la fuerza que tiene el Camino de Santiago aún hoy en día, pese a la evolución que está experimentando y su transformación. El camino que uno vive personalmente, interior, el camino interior, es muy rico, aunque en muchas ocasiones desconozcamos todos estos relatos porque la gente se los guarda para sí mismos. Sí, y una pregunta, hablando de toda esta transformación, la experiencia que yo he vivido también, y eso que yo no he hecho ningún camino largo, o sea, yo no me considero de las personas que tienen esa gran experiencia, pero sí he hablado con muchas personas que han tenido esa posibilidad de hacer los caminos largos, y una de esas es mi esposa, como te comenté el otro día, que hace poco terminó el camino francés. Este, pero lo que yo sí viví, las veces que vi, a pesar de que fueron ciento y algo de kilómetros que yo caminé, la felicidad que irradia en la gran mayoría de las personas que van caminando.
o sea, la positividad, el compañerismo, el que todo el mundo está pendiente de todo el mundo y ayudan siempre, a veces sin pedirlo, y están para escuchar también, están para contar su parte también, están para estar solos, están para estar con grupos, o sea, hay de todo tipo lo que pasa en el camino. ¿A qué atribuirías tú toda esa energía positiva que hay allí? Bueno, se puede explicar de muchas formas, ¿no? Pero yo comenzaría por una explicación global que habla bastante mal de nuestro mundo y de nuestra sociedad. Y es que la gente necesite este tipo de experiencias para ser feliz o para sentirse solidaria con los demás, pues quiere decir que en cierto modo en la vida cotidiana no hacemos esas cosas, ¿no? Somos individualistas, somos egoístas, vivimos al dictamen de un sistema que está basado única y exclusivamente en la producción y el consumo, descuidamos los valores tradicionales, ahora se llaman valores, antes se llamaban virtudes, las virtudes tradicionales que hacen grande al ser humano. No tenemos objetivos o metas comunes, en el camino sí, porque tenemos una meta que es la misma para todos y un objetivo que es llegar a ella, todos igual. Entonces, el mundo cotidiano, la vida cotidiana, bajo el sistema en el que vivimos nosotros, que dentro de lo que cabe y dentro del mundo, pues somos bastante afortunados en el mundo occidental, porque por lo menos vivimos en sociedades democráticas, libres, en las cuales uno puede emprender y hay ciertas garantías de todo tipo para preservar pues nuestra seguridad, nuestra salud, etcétera. Pero nos falta algo, muchas veces eso que nos falta es tiempo para pensar, tiempo para estar con nosotros mismos y con los demás, tiempo para intercambiar experiencias, conversar, aprender de los demás, lentitud en el planteamiento de las cosas y no siempre las prisas que hoy rigen la vida urbana, sobre todo. Entonces, bueno, somos una especie, el Homo sapiens, que hace más de 1 millón de años fue evolucionando y durante gran parte de nuestra historia como especie hemos sido nómadas y solo en los últimos tiempos somos sociedades sedentarias, urbanas, tecnológicas, sedentarias no solo en el sentido de estar fijados a un lugar, sino también de estar sentados todo el día. Sedentes, no solo sedentarios, sino sedentes, delante de pantallas. En fin, hemos perdido nuestra conexión con el medio, con la naturaleza, con el paisaje. Solo vamos a consumir el paisaje, solo vamos a consumir la naturaleza cuando tenemos vacaciones. El resto del tiempo estamos como encerrados en una especie de gran prisión que aparentemente es confortable, es como un hotel. Pero yo creo que nos falta algo. Lo llevamos en el ADN y nos falta algo. Y eso que nos falta lo podemos encontrar en muchos lugares, no solo en el Camino de Santiago. No vamos a pecar aquí de localistas o de pensar que nuestro camino es lo mejor del mundo y es el único lugar en el que uno puede encontrar estas experiencias, ¿no? Pero en el camino se encuentran y además es un itinerario que tiene historia, que tiene tradición y que está perfectamente organizado y que se puede disfrutar hoy en día con seguridad, con tranquilidad, con todo tipo de servicios. Entonces el camino es uno de los lugares, una de las aventuras que aún se pueden realizar hoy en día en el mundo para sentir esta especie de liberación o de conexión con lo que era nuestra vida en otros tiempos, la vida de nuestros ancestros, la vida más natural. Y una vez que uno está en el camino y permite que nuestra percepción sensorial aumente, que los elementos químicos con los que cuenta el cuerpo para hacernos felices empiecen a fluir, esto lo han estudiado los médicos, no es nada que yo me esté inventando, pues todos estos neurotransmisores, todos estos agentes químicos, la dopamina, todos estos elementos, en fin, nos comienzan a generar un estado de bienestar que además no es una experiencia únicamente individual, sino colectiva y además en un itinerario que tiene casi 12 siglos de historia. O sea que todo lo que estamos viviendo nosotros ya lo vivieron otros
hace 100 años, hace 200, hace 500, en la Edad Media, desde el descubrimiento del sepulcro del apóstol. Por lo tanto, la conclusión es que el Camino de Santiago, si hablamos, por ejemplo, de medicamentos, el Camino de Santiago sería un medicamento que alguien nos puede recetar y que funciona, que cura en esto, que cura el alma, que cura los problemas que uno pueda tener de tipo espiritual, de tipo reflexivo, de dudas sobre la vida, y todo lo que hemos dicho antes, que nos ayuda a mejorar como personas, al menos mientras estamos haciendo la ruta. Después el pozo puede ser mayor o menor en función de la formación y la idiosincrasia y de la realidad de cada persona. Pero digamos que la fórmula del Camino de Santiago tiene un éxito mayoritario y las encuestas que se han hecho en este sentido por parte de institutos de encuestas, sociólogos, etcétera, dan una satisfacción altísima. Si esto fuera un producto, que no lo es, pero si el Camino de Santiago fuera un producto, este producto sería un producto de grandísimo éxito, porque cerca del 90% de las personas consideran que su experiencia ha sido grata o muy grata, positiva o muy positiva. Un éxito rotundo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y de hecho, una de esas pruebas es que gente que ha pasado por dificultades muy grandes en su vida, y cuando hablamos de dificultades muy grandes, hablemos de que perdió un familiar o un mejor amigo, o pasó por un cáncer y sobrevivió, o se divorció, y van al camino y regresan del camino y ven la vida de una forma tan positiva que es como que si no les hubiera pasado lo que les pasó. Sí, efectivamente. Tradicionalmente al camino se iba por varios motivos, ¿no? Se iba por devoción al apóstol, para dar gracias por algo que se había conseguido, pero sobre todo, y sigue siendo así hoy, para pedir algo o para buscar alguna respuesta o alguna solución a algún problema, sea del tipo que sea. Sea un problema de salud, sea un problema familiar, sea un problema laboral, o sea una duda en una encrucijada vital que uno no sabe por dónde tirar, ¿no? En el camino hay gente que encuentra respuestas, soluciones, curación, en fin, ayuda, por lo menos abre su mente hacia nuevas perspectivas. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, en América. América se ha incorporado al camino más tarde que Europa y, sin embargo, con muchísima más pasión y muchísima más energía. Los primeros peregrinos que llegaron de América fueron los brasileños, ya en los años 90, a raíz de aquella exitosa novela de Paulo Coelho, sobre un peregrino, bueno, un poco esotérica, un poco New Age su planteamiento, pero es cierto que abrió una perspectiva internacional sobre la dimensión del Camino de Santiago. Después llegaron de otros países de América peregrinos también, de Argentina, de Colombia, hoy en día de una forma mayoritaria de Estados Unidos, de Canadá, también de México, está habiendo una irrupción muy grande en México. Países, algunos católicos, otros cristianos, otros de personas que tienen una formación más agnóstica o incluso atea. Sin embargo, en América yo veo que el camino lo valoran de una forma especial como un camino curativo. Curativo no en el sentido de que se vayan a curar enfermedades, ¿no? Pero sí sanador, como una terapia para la vida moderna actual, como comentaba antes, ¿no? Esta vida de prisas, urbana, de trabajo, de pocas vacaciones, etcétera. Entonces, incluso hay ciertos canales de divulgación, foros, etcétera, muy concurridos en diversos países de América, tanto en lengua inglesa como en lengua castellana, como en portugués en Brasil, que se habla continuamente de esta palabra, de la palabra terapia, camino terapia. El camino sirve para curar a las personas, para mejorar a las personas. El camino es casi un competidor de los psicólogos. Casi le puede quitar trabajo a los psicólogos, porque la experiencia del camino es mucho más reparadora, sobre todo siempre insistimos
cuando se le dé tiempo a esta experiencia, se le dedique un tiempo, que otras fórmulas clásicas de terapias, pues de conversaciones o de elaborar ciertos proyectos o test, etcétera, ¿no? Está lleno, los relatos de peregrinos están llenos de estas experiencias positivas en el camino, y de ahí el éxito actual, porque el efecto boca a boca, la bola de nieve que se está generando hoy en día y que está llenando el camino de peregrinos. Ayer mismo llegó el peregrino 500.000 a Compostela. Salió ayer la noticia que se bate otra vez un récord. Yo no sé si esto de batir récords es bueno o malo. Tampoco es cierto que estén todos los que vienen a Compostela ahí registrados, porque algunos no recogen el certificado ni pasan por la oficina. Otros ni siquiera el año que están haciendo el camino llegan a Compostela y, sin embargo, estuvieron en el camino. Entonces, un fenómeno multitudinario que, aunque no es equiparable al de los grandes santuarios, porque si comparamos las cifras de los peregrinos que vienen a Santiago con los que van a la Meca, o en el mundo cristiano, los que van a Guadalupe en México, los que van a Czestochowa en Polonia, o a Lourdes en Francia, o a Fátima en Portugal, son mucho más pequeñas. Es cierto que aquí la dimensión de la peregrinación ha superado la razón de ser de una fe religiosa para convertirse en un camino abierto a todos, no solo ecuménico, sino también abierto a cualquier persona, porque los valores del Camino de Santiago, si bien en su origen son cristianos, se va a la tumba de un apóstol, hoy en día la tumba se ha convertido en una disculpa para hacer un itinerario, y el itinerario por sí mismo da muchas respuestas, que no es que no se precise la meta también. La meta es necesaria para tener un objetivo, pero el camino, los valores que uno busca están en el propio camino, no están solo en la meta. Así es. Y hablaste un poquito de que ahora el camino está muy organizado, está muy señalizado, pero eso no fue así siempre. Y en ese primer camino que tú hiciste en 1984, me imagino que la señalización nada que ver con lo que hay hoy en día. ¿Cómo fue esa experiencia y ese cambio desde esa primera vez hasta ahora? En 1984, por fortuna, ya había un cura en Ocebreiro llamado Elías Baliña, que con botes de pintura amarilla y con la colaboración de otras personas de otros lugares, por ejemplo, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella, que fue la primera de España, fundada en 1963, pues ya habían marcado lo que es el camino francés, desde el Pirineo hasta Galicia. Cierto que estaba marcado en precario, solo con pintura, a veces las señales se borraban, y en aquella época era una auténtica aventura encontrar la ruta. Íbamos con mapas de cartografía del Ejército Español o del Instituto Geográfico Nacional, que tampoco servían de mucho para el camino. Teníamos que preguntar a la gente, nos perdíamos continuamente, no había una infraestructura de acogida organizada como la que existe hoy en día. Cada vez que uno llegaba al pueblo que uno deseaba dormir, tenía que buscar al párroco a ver si le dejaba algún lugar en la casa parroquial o en alguna dependencia de la iglesia. Si no estaba el párroco o el párroco no nos acogía, había que ir al ayuntamiento a preguntar si tenían algún local. Si tampoco el ayuntamiento, algún vecino. Y si tampoco algún vecino nos acogía, pues había que dormir donde se podía. Llevábamos esteras y llegamos a dormir en casas abandonadas, en pórticos de capillas o de iglesias para protegernos del frío o de la lluvia. En fin, en el campo, en algún lugar protegido, los días de más calor. Era una auténtica aventura. Cierto que criticábamos en aquella época mucho eso, hoy lo vemos de una forma romántica y decimos, oh, qué divertido era. No, bueno, realmente en el momento no tenía nada de gracioso ni de divertido, era muy duro. Pero las cosas han mejorado en ese sentido muchísimo, ¿no? Hoy en día es imposible prácticamente perderse, salvo que uno vaya muy despistado, sobre todo en los principales caminos que están muy bien señalizados y mejorados. La infraestructura se ha apartado de las carreteras, que antes era muy peligroso, se han creado andaderos, se han habilitado caminos paralelos, alternativos. La capacidad de acogida en cualquier
tipo de alojamiento es enorme, desde los alojamientos tipo hotel o apartamentos, etcétera, hasta los albergues, que son los más propios del peregrino que le gusta hacer de una forma más sencilla el camino. En fin, hoy en día todos son facilidades. Aún hay gente que se queja, pero yo los mandaría a los años 80 o incluso antes, a los 70, para que hablasen con razón y con argumentos. Sí. Mira, y como has estudiado historia, ¿a qué atribuirías tú? Porque hubo como, y entiendo que fue parte de lo que hizo Elías Baliña en la recuperación del camino. Y antes de esa recuperación, había como un abandono del camino. ¿A qué atribuirías tú que pasó eso en el siglo pasado? Bueno, esa es la época que mejor conozco yo de la historia porque como investigador es lo que he trabajado, ¿no? Sobre todo el siglo XIX y parte del siglo XX, ¿no? Entonces, en el siglo XIX es el gran hundimiento del Camino de Santiago debido a múltiples razones, entre ellas las propiamente ideológicas, con el triunfo del liberalismo. La propia Iglesia Católica empieza a considerar las peregrinaciones, sobre todo en los ámbitos más cultos, por parte de los obispos, de la curia, como una forma de religiosidad popular que no aporta gran cosa al individuo, al fiel. Entonces se abandona un poco el interés también por estimular las peregrinaciones como se había hecho hasta el momento, hasta la época barroca, ¿no? Después la revolución industrial, la revolución de los transportes, pues convierte a la gente que camina humildemente con su atillo. En aquel entonces no había las mochilas como las entendemos ahora, ni el concepto del senderismo, ni del trekking, ni de estas cosas. Lo considera como un menesteroso, un pobre que se desplaza a pie cuando hay unos medios de transporte modernos, ya a partir del siglo XIX, el ferrocarril sobre todo, que te permiten llegar a la meta mucho antes. Entonces, digamos que en esta época la meta está ganando la batalla o la guerra al camino, ¿no? Lo importante es llegar a la meta, da igual cómo se llegue, si se llega en tren, luego en avión, cuando ya empieza a haber líneas de transporte aéreas, pues ya vale lo mismo, porque lo importante es llegar a la meta. Solo con una revisión bastante romántica a partir de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años 50, se empieza en Europa a mirar hacia atrás, a mirar hacia el pasado y a valorar ciertos momentos de unidad del continente, como fue la Edad Media. Por lo menos había una fe común, aunque estaban todos los países en guerra unos con otros, pero por lo menos había algo superior que unía en ciertos momentos a lo que se llamaba la cristiandad, ¿no? Entonces, ciertos pensadores empiezan a reflexionar sobre estas cuestiones y dicen, bueno, deberíamos recuperar ciertas prácticas como pueden ser las peregrinaciones. Primero, porque es importante que la gente viaje por varios países, se relacione con los demás, no piense que unos somos enemigos de otros, sino que todos somos hermanos, todos somos iguales, compartimos muchas cosas más de las que creemos. Y en el año 50 se crea la primera asociación de amigos del camino, la Société Française de Chemin de Saint-Jacques en París, que aún sigue vigente hoy en día. Y luego, a partir de los años 60 y sobre todo en los 80, se crean muchas más asociaciones jacobeas. Entonces, la fase de crisis, la utilización política del Camino de Santiago también por parte de ciertas instituciones, entre ellas la época de la dictadura franquista, ¿no? Que Santiago vuelve a ser el patrón de España, la unidad, la lucha contra los herejes, contra los infieles, contra quienes ponen en peligro la patria. Bueno, se hace una utilización, digamos, partidista de la imagen de Santiago, también de la peregrinación como algo institucional, pero completamente alejado de la devoción individual del peregrino que iba a pie al santuario, ¿no? Y como he dicho, el gran boom, el gran resurgimiento es a partir de los años 70 y sobre todo en los 80. Y también fue una cosa que nació de la base, que fue algo humilde, sencillo, sin grandes inversiones iniciales, solo con el trabajo de unas cuantas personas que se consideraban en aquellos tiempos locas o iluminadas, a los que nadie hacía caso.
Y tenemos documentación sobre esto, ¿no? Como historiador te lo puedo contar, os lo puedo Okay. contar, y es que figuras como Elías Baliña fueron absolutamente incomprendidas en su época. Ni el arzobispo de Santiago, ni el obispo de Lugo, ni el gobierno gallego en aquella época, o el gobierno del Estado en Madrid, consideraban la más mínima posibilidad de que esto de recuperar la peregrinación, de recuperar el Camino de Santiago para que la gente volviese a venir a pie haciendo largas distancias, pudiera tener el más mínimo éxito o futuro. Bien, los precursores, los pioneros, estos iluminados, estos locos del camino acertaron. Acertaron primero porque conocían muy bien la historia. Segundo, porque tenían una gran pasión y una gran convicción que los empujaba y que los iluminaba y les daba fuerza para creer en su revolución, en esta revolución de la flecha amarilla que podemos llamar. Y en tercer lugar, porque evidentemente la propia fuerza del camino estaba ahí como una mina de oro que aún no se ha descubierto, que se había abandonado hacía mucho tiempo y que seguía siendo rico su filón, y en cuanto se empezó a hurgar en el camino y a excavar esta gran mina de nuevo, se descubrió evidentemente el enorme potencial que tenía el camino y que podría volver a ser lo que había sido en el pasado, un gran proyecto de unir a la gente bajo una serie de valores propios del ser humano, valores positivos, virtudes, que se podrían volver a practicar en el camino. Sí, no, está excelente. Y hablando un poco de lo que tú comentabas un poco antes de lo de las asociaciones de peregrinos y que hoy en día hay asociaciones de peregrinos en muchísimos países del mundo y Estados Unidos es uno de ellos. Acá se llama American Pilgrims on the Camino. Y es grande, es muy grande, tiene una cantidad de seguidores impresionante. Hacen muchísimas cosas por el camino. Y uno de esos eventos, tenemos un episodio, probablemente unos 5 o 6 episodios antes de este tuyo. En ese episodio tuvimos la oportunidad de ir a Canadá e hicimos como un pequeño micro de todo lo que se vivió allí en todas las actividades que se hicieron. Y es impresionante cómo todas esas personas, porque todos los que están ahí son peregrinos, el tema común, como tú dices, están hablando del mismo, y bueno, la gente que hablando del camino puede hablar del camino por horas y no se aburre nunca. Sí, American Pilgrims es una de las asociaciones más grandes que hay de peregrinos hoy en día en el mundo, si no la más grande, creo que es la que tiene más socios, Sí. divididos por estados, ¿no? En diversas secciones. La reunión que hubo en Canadá estuvimos también nosotros presentes. Cuando digo nosotros, yo soy miembro, soy socio de la Fraternidad Internacional de Amigos del Camino de Santiago, que es una asociación creada hace 11 años en España y que reúne a personas veteranas del camino, que ya tienen experiencia de muchos caminos, de muchos años trabajando en el camino, de distintos países del mundo. O sea, somos una asociación internacional, no local o comarcal o provincial o estatal, regional, sino de carácter internacional, con socios de más de 21 países. Y colaboramos estrechamente con American Pilgrims, también con la Sociedad Canadiense Anglófona de Canadá, en distintos proyectos. Yo creo que las asociaciones del mundo anglosajón están aportando algo interesante al Camino de Santiago, y es que en vuestros países estáis muy habituados a desarrollar trabajos sin ningún interés personal, para recoger fondos, para desarrollar luego proyectos, en este caso relacionados con el Camino de Santiago. Y American Pilgrims destaca ya desde hace muchos años por las ayudas importantísimas que está ofreciendo al Camino de Santiago en Francia, en Portugal y sobre todo en España, para mejorar tramos del camino, para desarrollar proyectos de promoción, pero sobre todo para ayudar a albergues necesitados, albergues tradicionales que tienen pues que renovar sus estructuras, poner la calefacción, como ha sido el caso que he vivido yo personalmente cuando fui a Colorado, Estados Unidos. En fin, se está
dedicando muchos esfuerzos y mucho tiempo de personas con vocación de ayudar al camino para desarrollar estos proyectos. Y, por supuesto, la otra dimensión importantísima que jamás pararé de elogiar, porque para mí es uno de los ejes fundamentales del éxito del camino, es el trabajo de los hospitaleros voluntarios, muchos de ellos miembros de estas asociaciones que, como dije antes, se desplazan desde su país, a veces distancias enormes, pagándose de su bolsillo el viaje para estar aquí una temporada ayudando a los peregrinos. Eso es algo precioso, ¿no? Es devolverle al camino lo que te ha dado, ¿no? Ayudar a los demás. Cuando a ti te ayudaron en su día de peregrino, tú quieres hacer lo mismo ahora con los demás, ¿no? Sin las asociaciones de amigos del camino, sobre todo las internacionales que hoy en día están ejerciendo un trabajo mucho más interesante que las propias asociaciones que pueda haber en España, Portugal o en Francia, los países más próximos a los caminos y a la meta, creo que el camino perdería gran parte de su valor. El voluntariado y ese dar tanto de uno mismo en agradecimiento a lo que un día te dio el camino es fundamental para mantener vivo el espíritu del Camino de Santiago. Así es. De hecho, yo tuve varias entrevistas con personas de Canadian Company of Pilgrims que ayudaron en estos programas de hospitaleros, de entrenamiento. Tom Freeman es uno de ellos, que hablé con él y él dijo que él entrena hospitaleros para ir allá. Y aquí en American Pilgrims on the Camino también hay programas para que los hospitaleros se entrenen y vayan a prestar su servicio allá al camino. Es correcto todo lo que estás diciendo. Muy interesante todo eso. Y ya para terminar, algo que no hemos tocado, tú tienes unas guías del camino. ¿Cómo te involucraste en la elaboración de esas guías? Mira, resumiendo mucho, Efraín, desde niño me encantaba todo lo que tenía que ver con las guías, con la cartografía, con los viajes. Cuando conocí a Elías Baliña en mi primer camino, en el año 84, colaboré con él 3 años o 4 años pintando flechas amarillas, ayudándole en la divulgación del camino, en la creación de la Asociación de Amigos del Camino en la provincia de Coruña, en Galicia. Y en aquel entonces Elías había sacado su célebre guía roja del Camino de Santiago, que fue una de las primeras guías contemporáneas de este movimiento de renacimiento jacobeo de los años 80, junto con la de Estella, las dos guías primeras que se editaron del Camino de Santiago. Y yo siempre pensaba para mis adentros, ¿cómo me gustaría algún día poder hacer yo también, como Elías Baliña, guías, ¿no?, del camino para ayudar a los peregrinos y meter toda la información práctica, también información cultural, guiños de peregrino a peregrino, en fin, una guía lo más completa posible que facilitase la experiencia peregrinatoria. Y por fin pude hacer mi primera guía, primero con una editorial en gallego, en los años 90, principios de los 90, pero luego ya enseguida con una de las mejores editoriales a nivel nacional, como es Anaya Touring, que hoy en día es el líder de la divulgación turística en España, superando en calidad a las guías que en aquel entonces estaban más de moda o usaban los peregrinos, que eran las guías del País Aguilar. Estamos hablando de guías en aquella época en papel, porque aún no había llegado a la revolución digital de Internet, ¿no? Okay. Pero tuve la fortuna de hace unos años empezar a trabajar en Gronce, que es la web más visitada y más utilizada por los peregrinos actualmente. Estamos ya en más de 10 millones de visitas al año, ya estamos alcanzando un nivel impresionante. Y ahora en el plano de la divulgación digital y con las aplicaciones. De hecho, los caminos que estoy haciendo estos últimos años son para actualizar guías de Gronce o para implementar nuevas guías de nuevos itinerarios. Entonces, creo que he sido en este sentido muy afortunado porque se ha cumplido un sueño y he pasado por las diversas fases divulgativas que se corresponden también con la evolución tecnológica de nuestros tiempos, pues desde la cartografía y desde el papel, mapas que dibujaba a mano, que era una cosa casi de artesanía, hasta hoy en día la divulgación ya inmediata, porque hoy en día los datos que uno recoge se cuelgan inmediatamente en la red y ya están
actualizados prácticamente al instante, ¿no? Y es mi pasión, divulgar a los demás lo que a mí me ha llenado la vida, que es el Camino de Santiago. Entonces, qué mejor cosa que transmitirlo de esa manera, ¿no? No de una forma literaria, sino de una forma práctica para que la gente pueda aprovechar al máximo su experiencia en el camino. Totalmente. Y viviendo en Fisterra, que vives en lo que antes era conocido como el fin del mundo, antes de que se descubriera América, ¿qué sienten los peregrinos? Porque has visto muchos peregrinos pasar por donde tú vives. ¿Qué dicen los peregrinos cuando van por esa parte del camino? Bueno, desde la Edad Media sabemos que muchos peregrinos llegados a Compostela, Galicia se consideraba, todo el territorio de Galicia, el noroeste de España, como el país del fin del mundo, del fin de la tierra de Santiago que estaba en el fin del mundo, ¿no? Pues no dejaban pasar la ocasión para llegar hasta estos promontorios, estos cabos que se adentran en el mar y donde se creía que concluía Europa y que concluía el mundo, efectivamente. En la Edad Media, además, se pensaba que la Tierra era plana y que más allá el mar pues caía en una especie de inmensa cascada y al otro lado estaba pues el más allá, el paraíso, el infierno, un espacio, una dimensión distinta a la terrenal, ¿no? Entonces era un espacio de tránsito. Llegar a este final físico siempre cargado, además de leyendas y de simbolismos y de ritos, siempre ha tenido un impacto en la gente que se ha desplazado por el camino hacia el occidente, hacia estos lugares. Y hoy en día, pese a que todos tenemos una formación científica, bueno, todos no, pero la mayoría, vamos a decirlo, hay mucho negacionismo y mucha mitología hoy en día también. Pero bueno, vamos a pensar que hay una mayoría que tiene unos conocimientos científicos básicos. Aún así, llegar al final genera una emoción en las personas, primero porque es un final físico. Compostela es una ciudad rodeada de pequeñas colinas, boscosas, patrimonio mundial, una ciudad hermosa, con su catedral, con su misa del peregrino, pero lo que se vive en Fisterra es algo distinto, está mucho más vinculado a la naturaleza, a la conjunción de estos promontorios altos con cumbres, el océano, la fuerza del océano Atlántico, la magnificencia del espectáculo de la puesta del sol en el mar, que siempre desde la época ya de los romanos tenemos testimonios que causaba una impresión muy fuerte en la gente que asistía a este espectáculo. Y luego todo ello envuelto también en una leyenda medieval, según la cual los discípulos de Santiago llegaron hasta Fisterra. El apóstol Santiago, cuando predicaba en España, se desplazó por Musía y allí se le apareció la Virgen, que es una aparición mariana similar a la del Pilar de Zaragoza, con su santuario. Entonces, la llegada a este final, por una parte, era el contacto con las grandes respuestas de tipo más panteístico, más vinculadas a la naturaleza, las piedras, el viento, los árboles, las montañas, el océano, el sol. Y por otra parte, la dimensión cristiana que se generó con un culto triple del apóstol Santiago en Compostela, con el Cristo de Fisterra, el Santo Cristo muerto en la cruz, que además es una imagen medieval sobrecogedora, muy antigua, del siglo XIV, y en Musía el culto mariano, la Virgen con el niño, que según la leyenda llegó en una barca de piedra. En fin, es un compendio, digamos que apoteósico, y al mismo tiempo una manifestación de lo sagrado, que complementa lo sagrado entendido como una catedral, como es la de Compostela, y aquí la manifestación de lo sagrado, lo que se denomina técnicamente una hierofanía, una manifestación de lo sagrado, surge a partir de muchos elementos que pueden interpretar tanto culturas previas al cristianismo como la gente de hoy en día. Entonces, yo creo que un camino a Compostela sin el complemento de Fisterra Musía, que no es ningún invento, sino algo perfectamente documentado desde el siglo XII, esto lo he estudiado a fondo, había una red de hospitales en el camino, tenemos testimonios de peregrinos franceses, italianos, alemanes, que llegaron desde la Edad Media hasta el siglo XVIII.
es un complemento, yo creo que fundamental al viaje del Camino de Santiago. Y si se puede hacer también a pie, mejor, porque las etapas desde Compostela hasta Fisterra son mucho más tranquilas que en el resto del camino, hay menos gente. Hay gente también, están llegando unos 60.000, 70.000 peregrinos al año a Fisterra y a Musía, pero en comparación con el 500.000 que llega a Compostela es una cifra, digamos que es una experiencia de un premio a mayores y que quizás está reservada solo para las personas más inquietas, más curiosas, o que han leído más, o que quieren cerrar de una forma especial su peregrinación. Uh-huh. Yo he estado en Fisterra en 2 oportunidades, pero yo fui en carro, yo no fui caminando. Y es espectacular cuando tú te pones a ver hacia el Atlántico, la vista que tú ves. Y para mí, como eso está bien alto, donde yo lo vi, desde donde yo lo vi, para mí el efecto visual era que a lo muy lejano el mar caía de forma redonda. Uh-huh. Eso normalmente uno ve el mar totalmente plano. Sí, 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 sí. Y además, fíjate que el Cabo Fisterra está exactamente en el mismo paralelo, en la misma línea de New York. Si vamos en línea recta, llegaríamos a la costa este de Estados Unidos. Estamos en la misma latitud de Galicia y el área de New York en Estados Unidos. Uh-huh. Está muy bien. Mira, Antón, ¿y cómo definirías, ya para terminar, y esta sí sería la última pregunta, el Camino de Santiago para ti, las 3 palabras que primero te vienen a la mente del Camino de Santiago? Mira, yo siempre recurro a los valores del camino. Para mí una palabra clave en el Camino de Santiago es humildad. Humildad porque el espíritu del peregrino tradicionalmente ha sido desvestirse de sus, vamos a decir, riquezas en el sentido no solo material, sino también del confort, del área de confort, de la vida cotidiana de la que hablábamos antes. Y ir a un país desconocido o ir a un territorio no trillado, no habitualmente recorrido, en el cual tiene que adoptar una postura de aceptar lo que le dan, de crecer a partir de aprender y no de ser soberbio. Entonces la humildad creo que es una de las virtudes más importantes del peregrino. Máxime si la unimos a otra como es la austeridad. Hoy en día, evidentemente, se puede hacer el camino de muchas formas. Se puede hacer el camino con transporte de equipajes, llevando maletas para cambiarse por la tarde, contratando una agencia para que nos haga la vida más fácil, si nos cansamos que nos recoja. Podemos ir a hoteles de alta gama, con servicios muy, muy buenos, muy cómodos, pero la austeridad es una parte que define al peregrino, el peregrino que lleva su casa a cuestas, todo lo que necesita a cuestas, y esto tiene un alto valor simbólico porque te estás desprendiendo de todo y estás siendo feliz en una experiencia, en una aventura en la cual necesitas muy pocas cosas, un poco de ropa, cosas de higiene, un saco de dormir y poco más. Entonces, austeridad, humildad, eso es un concepto global importante del camino. Otro para mí muy importante es el compañerismo, el que uno al camino no va a encontrarse con competidores. Esto no es el mundo económico, el mundo del trabajo, el mundo del comercio. Esto es una experiencia en la que todos somos hermanos, todos, como decías bien antes, nos deberíamos de ayudar, compartir nuestras experiencias, ayudar al que no sabe, ayudar al que es más débil, ayudar al que está enfermo, que te ayuden a ti en algún momento también, porque todos vamos a necesitar en algún momento también algún tipo de ayuda, sea del tipo que sea, ayuda. Entonces, el compañerismo y la fraternidad son otro elemento, creo que fundamental del camino, ¿no? Es una vivencia troncal, es una de las experiencias más importantes del camino. Y la tercera, para mí, ya lo he estado comentando a lo largo del podcast, la hospitalidad. Hospitalidad con mayúsculas. La hospitalidad es un signo distintivo de los caminos de peregrinación y en concreto de la ruta jacobea. La hospitalidad de quien nos acoge fraternalmente, con un abrazo, que nos ofrece un vaso de agua, que nos da un buen consejo, que nos ofrece un café, una fruta de su huerto, un tiempo de conversación
y ya no hablemos de la acogida tradicional jacobea, que es una manifestación de esta hospitalidad, una concreción de esta hospitalidad, como son los albergues que te acogen sin ánimo de lucro, con un precio muy económico o incluso a veces con una gestión de donativo que le rompe los esquemas a mucha gente. Dice, pero ¿cómo que esto no tiene precio? Y no es que no tenga precio, es que tú pones el precio. Tú, en función de la acogida que recibes, eres quien decides lo que vas a dar para que ese albergue siga funcionando. Entonces, la hospitalidad son personas que dedican su tiempo, que se dedican en cuerpo y alma a los peregrinos. La hospitalidad son asociaciones de amigos del camino que sostienen estos albergues. La hospitalidad son muchas acciones desarrolladas para mejorar la ruta. Hospitalidad y Camino de Santiago van de la mano desde su origen. Sin la hospitalidad, el Camino de Santiago sería una ruta turística, sería una ruta de senderismo más. Y entonces el Camino de Santiago perdería toda su magia, todo su encanto, todo su potencial diferente a otras rutas culturales que hay en el mundo. Sin la hospitalidad, el Camino de Santiago no sería nada. Sería solo una ruta más, como los trail que hay por el mundo adelante, que recorren a veces paisajes mucho más hermosos que los del Camino de Santiago, por parques naturales, por lugares espectaculares, pero el Camino de Santiago tiene estos valores propios añadidos que lo hacen diferente y lo hacen único. La hospitalidad ayuda muchísimo en hacer ese valor adicional, o sea, en aportar. Bueno, muchísimas gracias, Antón, por tu tiempo el día de hoy. Ha estado muy interesante todo lo que has conversado y los peregrinos van a aprender bastante de esta conversación y estoy seguro que van a investigar más de lo que hayan aprendido acá. Les va a entrar la curiosidad y aquellos que no han hecho el camino seguro van a decir, wow, todo esto que han hablado acá tiene que ser algo muy interesante. Voy a investigar más sobre el Camino de Santiago. Thank you, pilgrims, for watching us again. And please keep adding your comments to the comment sections. That way we know what other topics you would like to see on our podcast. And buen camino.